Roberto Caferra de Radio 2, Damián Suarten, Rosario3.com, Evelyn Machaín de Radio 2. Buenas noches. Buenas noches. Sergio? Buenas noches. Buenas Gracias. Bueno. Evelyn. Arranca la dama. Bueno, Arranca muy la bien. dama. Bueno, ya vamos conociendo, Sergio, algunos números que me parece más que importante, con la primera declaración que ha hecho José Corral, creo que reconociendo que va tercero en la lista de los candidatos más votados para la gobernación. Aduciendo a José Corral que no lo conocen, básicamente lo que dijo fue esto, ¿no? En el discurso, que el desafío va a ser convocar a aquellos que todavía no lo conocieron, pero reconociendo que va tercero en la intención de voto como gobernador en la provincia de Santa Fe. Básicamente ratificando lo que dijo Mirta Legrand, ¿no? Que tanta repercusión había generado en los últimos días. Pero también allí me parece que hay que mirar, y aquí dejo la pregunta planteada, ¿qué va a decir Cambiemos a nivel nacional mañana? Cuando diga, ¿quién ganó? ¿El Frente Progresista o el justicialismo con la sumatoria de los dos candidatos del Partido Justicialista? ¿Qué va a decir Cambiemos? ¿No nos conocieron? ¿Ganaron las fuerzas territoriales? ¿O el análisis será otro? Me parece que eso es una pregunta que yo me hago en este escenario, ya mirando también las elecciones nacionales de octubre en un distrito tan importante como es la provincia de Santa Fe. Damián. No sé qué va a decir Cambiemos mañana en Buenos Aires. Lo que está claro es que, más allá de lo que digan, el macrismo está expulsando adhesiones hoy y eso se ratifica en la provincia de Santa Fe, como ya pasó en otras elecciones distritales. Este ya es un golpe más duro porque se trata de una provincia grande y de una provincia donde en 2017 arrasó Cambiemos y una ciudad donde arrasó Cambiemos. Y ese cambio de escenario es muy simple. Pensemos en cualquiera de los indicadores de los que venimos hablando en los últimos tiempos. El dólar vale más del doble que hace 2 años. El riesgo país está al triple que hace 2 años. Ese cambio de escenario perjudica notablemente al gobierno nacional y a sus candidatos donde sea que se presenten, en cualquier lugar que se presenten. En cuanto a lo que están mostrando los números, estamos viendo que se está rompiendo de alguna forma por este fenómeno, por esta expulsión de adhesiones que está sufriendo Cambiemos, una ruptura del escenario de tercios que teníamos en el 2015 en la provincia de Santa Fe y apunta a una polarización entre el PJ y el Frente Progresista. Antonio Bonfatti va a ser el candidato más votado, pero la suma de los dos candidatos del PJ va a superar al Frente Progresista. Hay que ver por cuánto. Hay una cosa que me parece interesante para tener en cuenta en el escenario político provincial, y es que ante la falta de reelección del gobernador Miguel Lifchit, la oposición tiene una oportunidad realmente muy importante. Lo mismo que pasa a nivel local, a nivel municipal. Al no haber reelección de la intendenta, eso mejora las posibilidades de las oposiciones, tanto interna con Pablo Hapkin, como las oposiciones por fuera del Frente Progresista. Esos son datos a tener en cuenta pensando ya en las elecciones generales de junio. Corral dice o sale a decir esto, hablan de un piso, hablan de un escalón y ponen como ejemplo lo del 2011 cuando del CEL triplicó, cuadriplicó la cantidad de votos de la primaria a la general. ¿Lo ven a ese escenario? No. No. Un escenario distinto, una fuerza que tenía otro valor que no tiene hoy. Me parece que está perdiendo Lo pasa, valor la marca Cambiemos. Cambiemos, ¿no? En la cancha ha demostrado que no es tan efectivo como decía ser en lo discursivo. Exacto. Vos dijiste un par de cosas hace un ratito que a mí me llama la atención, 2 o 3 episodios vinculados al mundo electoral que trascienden este análisis que hacemos o que perforan ese análisis. Por un lado, la demora en el escrutinio, ¿no? Exacto. Digamos, y más allá de las desprolijidades, a esta altura son casi las 10 de la noche, en Rosario se han contado oficialmente muy pocas mesas. Se están tratando de mostrar algunas mesas sobre otras para beneficiar algunas tendencias con algún tipo de inquietud. No lo sabemos porque en realidad si confiamos en el escrutinio definitivo o en el escrutinio realmente transparente vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con datos muy precisos. Vos hablás con algunos referentes de algunos partidos que declaman ganadores sin todavía conocer los datos. Y otro tema fue la amenaza de bomba en Santa Fe. Canales de Buenos Aires estuvieron 1 hora transmitiendo en vivo de ese lugar. Es muy fácil armar un show vinculado a la inseguridad o involucrar episodios dentro de la estructura de la provincia, verosímiles, porque vivimos en una provincia donde la seguridad es un déficit muy grande que electoralmente se está aprobando, pero hoy estar contando una amenaza de bomba en el local de Cambiemos, el día después de un episodio donde vino la propia ministra de Seguridad de la Nación, con un operativo que la gente está esperando, el narcotráfico en Rosario,
para mí ensucian lo que es un escrutinio, lo que es una pulseada política que debiera ser distinta. Habrá que investigarlo también, digamos. Me parece que la responsabilidad que Es tiene... muy fácil, pero es muy fácil una amenaza de bomba hoy. Cualquier persona te escribe una notita, te la pone adentro de una urna. Pero es muy grave si es cierto esto. De todos modos hay que pensar que en la ciudad de Santa Fe, donde el oficialismo aparentemente va a perder también el oficialismo de Corral, porque está muy bien la candidatura de Emilio Jatón, en la ciudad de Santa Fe hubo una campaña donde hubo cruces durísimos, hubo disparos a locales, a casas vinculadas a candidatos. La campaña en la ciudad de Santa Fe tuvo una dureza, una violencia absolutamente inusual y tiene que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de que los oficialismos pierdan las elecciones. Estamos viendo los números de la ciudad de Rosario. 4% de mesas escrutadas, 2.474 de Verónica Irizar contra los 1.672 de Pablo Habke. Y ahí lo que aparece son de la pregunta que no se responde todavía, que está... Había 3 preguntas para responder. ¿Quién gana? Boazo o López Molina ya está respondida, casi, ¿no? Sí. No creo que... Perotti o María Eugenia Bielsa, me parece también que... está respondida. La otra pregunta que no está respondida es Irizar o Habke. Y es la pregunta de las preguntas, es la gran pregunta de si el socialismo por primera vez en 30 Ahora, años ¿por irá qué sin están candidato? respondidas las otras y esta no? Bueno, hubo una decisión política de contar Rosario después y por eso también hubo ya hubo denuncias, digamos, hubo quejas, no denuncias exactamente, pero sí quejas de la oposición, tanto de Cambiemos como del justicialismo, diciendo que no puede ser que se deje para el final a Rosario y que los rosarinos nos tenemos que ir a dormir con un resultado claro, cosa que quizás no ocurra, ¿no? ¿Y por qué va a ser voto a voto? Va a haber que contar uno por uno, a ver qué va a pasar. Y allí me parece que por eso también la atención va a estar centrada en qué va a pasar con los candidatos a intendentes dentro del Frente Progresista en la ciudad de Rosario, ¿no? Se demoran las mesas testigos. Bueno, eso, le estamos demandando. Ese es un dato, ¿no? Dijeron desde Habke, desde el socialismo, las tradicionales mesas testigos del socialismo ya antes de las 9 de la noche estaban. Ahora no se las mandaron ustedes. ¿Qué pasa con las mesas testigos? Pero se lo estamos pidiendo a los dos espacios políticos. Incluso también en el peronismo también había mesas testigos que no aparecen. No. Y porque me parece que está muy cerca una cosa con la otra. Entonces, ¿quién tira la primera piedra? ¿Quién sale primero? Bueno, las mesas testigos fueron muy efectivas en algún momento cuando había un margen de error que permitía la victoria o la derrota clara. Hoy cuando se cuenta cuando los números son tan cortos, es difícil salir a presentar un resultado con mesa testigo cuando después te lo puede cambiar el escrutinio oficial. Nos acordamos de Rubén Galassi cuando no era funcionario, declarando un triunfo de Wiener, ¿no? Declarando un triunfo cuando no... Fue en el 2007. En el 2007 Galassi presentó las mesas testigos, dijo que ganó Wiener, después el resultado dio otra cosa. Quizás estén tan ajustados los números en esas mesas testigos que todo el mundo esté prefiriendo esperar los números oficiales. Sí, dicen que va a hablar primero el gobernador Lifschitz antes de irse a Santa Fe, y yo lo que me pregunto también es si se va a Santa Fe es porque espera un mejor resultado en Santa Fe que en la ciudad de Rosario. Bueno, es más claro el triunfo de Jatón seguro que por ahora el incierto resultado de Verónica en la ciudad de Rosario. El que va a ser Lifschitz el más votado de esta elección, o por lo menos hasta ahora es el más votado, más votos que el propio candidato a gobernador. Que eso viene ocurriendo con las cabezas de las listas de diputados cuando están poniendo estas figuras tan importantes. Fue a votar el 75% de los empadronados. Hay entre 250 y 280 mil ciudadanos que no votaron en las primarias. ¿Qué creen que puede pasar con ese cuarto de la población que no fue a votar hoy, de cara al 16 de junio? Bueno, de cara al 16 de junio no solamente importan esos 250.000 votos, que no lo son en total porque después no se llega al 100% del padrón, sino también la redistribución que puede haber de lo que en esta elección es el voto útil. Es decir, hoy puede haber mucha gente votando, por ejemplo, en la interna provincial del PJ, que después elija otros candidatos simplemente porque quería que Perotti le ganara a Bielsa o porque quería que Bielsa le ganara a Perotti. Entonces hay que ver, por ejemplo, si el PJ consigue algo que no ha podido en anteriores elecciones generales, conservar todos los votos que obtiene en la interna abierta. Después me parece que con respecto a estos votos, a la gente que no fue a votar, en general se distribuye igual que el resto de la población. Es decir, si hoy haces una encuesta, esos votos los tenés que adjudicar proporcionalmente a cada candidato según cómo te dio
la encuesta real. Sí, y históricamente la participación de la ciudadanía no ha superado mucho más allá del 75%. Si veíamos las elecciones 2017, 2015, estábamos hablando de una participación cercana al 76% en aquellas elecciones. Es decir, que cuánta más ciudadanía se puede llegar a sumar en las generales para participar y para votar. Esa también será una pregunta, ¿cuánto más? Y la otra pregunta, y me parece que Agustín Rossi lo ha dejado ya establecido recién desde su búnker de campaña, es si van a retener o no, como recién decía Damián, la cantidad de votos de los dos candidatos del Partido Justicialista. Y dijo Rossi, seamos prudentes. Nadie tiene todo ganado. Bueno, entonces ya está diciendo, está diciendo qué va a pasar ahí. Hay un componente seguramente de un voto independiente que suma María Eugenia Bielsa, que habrá que ver si se queda con la opción del Partido Justicialista, con lo que representa Omar Perotti y Alejandra Rodenas, o si finalmente ese voto decide irse hacia otra opción. Y después también están los votos de las fuerzas que no llegan al 1,5%, que es el piso para pasar a la elección. Quiero agregar un dato. Sorpresa, no sé, para mí es sorpresa. El tercer lugar como candidata a diputada provincial de Amalia Granata. Digamos que no se sabe si la lista va a quedar o no va a quedar. Pero después de Lifchitz y después de Chumpitas, la tercera persona elegida... la candidata tercera candidata más votada. Hay que tener en cuenta que en el peronismo hay un montón de listas en el peronismo. Sumados todos en el peronismo, obviamente tiene mayor... Pero la tercera persona más votada como diputada provincial es Amalia Granata, que no hizo campaña, que no apareció en ningún lado, que no dio casi ninguna entrevista, que no la escuchamos mucho promocionar su candidatura. Y que le bajaron la lista. Y que, claro. Ser famosa es un plus. Breve. Lo que pasa es que después de todos esos votos, perdóname Sergio, si Amalia Granata saca todos esos votos, ¿quién la baja? ¿Con qué argumento la bajás? Porque ya tuvo el respaldo de la ciudadanía, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Brevemente, ¿con qué cerramos este momento de la noche? Ay, esperando la interna de la Intendencia, por supuesto. Sí, realmente la gran expectativa es esa. Me parece que a nivel provincial ya está. Falta ver cuál es la diferencia que hay entre el justicialismo y el Frente Progresista para proyectarla hacia junio. A nivel local lo más importante es esto que decía. Y yo un reproche como ciudadano y como cronista al Tribunal Electoral, a la Secretaría Electoral de la provincia por el déficit en la organización electoral. No puede suceder después de tantos años los inconvenientes, año tras año en la elección, y esto que estamos contando. Son las 10 de la noche y todavía por pudor o por intento de alguna situación manipulante tratamos de administrar los recursos de los datos que deben ser públicos, que deben ser efectivos y que deben ser confiables. Un reproche para ese trámite burocrático. Gracias a los tres. Felicitaciones por el laburo de todos. Decisión 2019, en la pantalla del 3, sigue así. Sí, Sergio, seguimos contando desde los centros de campaña lo que está pasando, a ver si nos suman a lo que ustedes recién contaban ahí. Bueno, nos vamos y nos quedamos acá debajo con Juan Pedro en el sector de Roy López Molina. Apareció alguien, los chicos dijeron, la expectativa está puesta acá en esta interna Irizar. No, Roy López Molina es dentro de la interna de